al feliz par que siempre jugaba en el lodo. Las copas de champaña chocaban a mi alrededor mientras la voz de mi hermana Tamara se escuchaba por todo el salón de la recepción, cargada de esa dulzura especial que podía cortar el aire como cristal. La risa que siguió me dio como un golpe en la cara, y sentí que mis mejillas ardían mientras 200 invitados de la boda volteaban a mirar a Peyton y a mí. Me llamo Bethany, y ese se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Debería haber sabido que Tamara no dejaría pasar mi boda sin recordarle a todos exactamente mi lugar en la familia. Ahí estaba ella, radiante con su vestido de dama de honor de diseñador, dominando la mesa principal, mientras yo estaba sentada en el vestido de mi abuela que habían alterado, tratando de no dejar que se notaran las lágrimas. Bethany, mi amor, sonríe, susurró mi mamá Rosie desde un lado, con sus dedos perfectamente arreglados clavándose en mi brazo. La gente nos está viendo. Y claro que me estaban viendo. Me habían estado observando toda la vida, esperando a ver cuál de las hermanas Blair iba a tropezar primero. Spoiler, siempre iba a ser yo. La mano callosa de Peyton encontró la mía debajo de la mesa, su pulgar dibujando círculos suaves en mi palma. Cuando lo miré, sus ojos cafés estaban firmes y tiernos, totalmente ajenos a las risitas que se escuchaban a nuestro alrededor. Que se rían, murmuró, acercándose tanto que su aliento me rozó la oreja. Nosotros sabemos lo que tenemos. Dios, amaba a este hombre, incluso cubierto por una delgada capa de polvo del campo donde había estado trabajando esa mañana, porque sí, se había empeñado en revisar el sistema de riego el día de nuestra boda. Era más real que cualquiera en esta sala, llena de trajes planchados y sonrisas fingidas. Todavía no puedo creer que te estés casando con un granjero, susurró mi hermana menor, Erin, deslizándose en la silla vacía a mi lado. A sus 27 años, ella era la diplomática, siempre intentando suavizar los bordes ásperos de la familia. Yo creo que es romántico, pero mamá ha estado tomando antiácidos toda la semana. Y gracias por la charla motivadora, dije, viendo a Tamara moverse entre los invitados como si estuviera compitiendo por un puesto político. A los 31, ella había perfeccionado el arte de ser la hija dorada. Oficina en la esquina del MBA de Stanford en Manhattan. Esposo con 1000 trajes que hablaba de la volatilidad del mercado en las cenas. Y no era eso lo que quise decir, dijo Erin rápido. Solo. Y damas y caballeros, la voz de mi papá, Donald, retumbó por el micrófono, cortando cualquier charla. Me gustaría decir unas palabras sobre mi hija Bethany. Se me cayó el estómago. Esto no podía ser bueno. Bethany siempre ha sido única, empezó, y pude ver a Tamara sonriendo con malicia detrás de su copa de champaña. Mientras sus hermanas se enfocaron en sus carreras y logros, Bethany eligió un camino distinto, un camino más simple. La palabra simple flotó en el aire como un juicio. Sentí que Peyton apretaba mi mano con fuerza. Ha elegido casarse con Peyton, un hombre que trabaja con las manos y que entiende el valor del esfuerzo. Los gestos de Donald eran calculados, pensados. Y le deseamos felicidad en su vida humilde juntos. Los aplausos fueron educados, pero tibios. Vi a mi mamá secarse los ojos con un pañuelo, aunque no sabía si eran lágrimas de alegría o de duelo. Tu papá sí que exagera, dijo Peyton en voz baja, tranquilo, a pesar de la ofensa disfrazada de buenos deseos de boda. Ha estado practicando ese discurso por semanas, contesté, viendo a Tamara inclinarse para susurrarle algo a su esposo, y la hice. Se rieron, y no necesitaba escuchar las palabras para saber que hablaban de mí. Esta era mi familia. Las personas que deberían estar celebrando conmigo trataban mi boda como un funeral de mi potencial. Cada logro mío, mi título universitario, mis premios de enseñanza, el pequeño negocio que había construido vendiendo productos orgánicos, todo descartado porque elegí el amor sobre el estatus. ¿O saben qué? Y dije, levantándome tan de repente que la silla raspó el piso. El sonido cortó el murmullo de la recepción, y de repente todos estaban mirándome otra vez. Levanté mi vaso de agua, porque, por supuesto, soy demasiado práctica para desperdiciar buen champaña en un brindis, y miré directamente a mi hermana. A la familia, dije, mi voz recorriendo la sala que de repente se quedó en silencio, y a aprender quién realmente te respalda cuando importa. La sonrisa de Tamara vaciló por un momento,
pero se recompuso rápido, levantando su copa junto con el resto de la sala. El brindis se sintió como una línea marcada en la arena, aunque creo que nadie más lo notó todavía. Cuando me volví a sentar, Peyton se inclinó y susurró: «Esa es mi chica». No tenía idea de lo proféticas que serían esas palabras. 3 años después, estaba en el vestíbulo de mármol de Tamara, sosteniendo una cazuela que probablemente costaba menos que su felpudo. La parrillada anual de la familia Blair estaba en pleno apogeo, y ya podía escuchar la banda sonora familiar de mi infancia, el choque de copas, risas forzadas y el arte sutil de competir disfrazado de conversación. Bethany, la voz de mi mamá sonó cuando entré al patio trasero impecable. «Ahí estás». Justo estábamos hablando de la casa de los Santon mañana y de que Ilaiche la compró. Por supuesto que sí. Tamara se deslizó hacia mí con un vestido blanco ligero que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Su sonrisa estaba tan perfectamente cuidada como su jardín. «Bo, trajiste comida», dijo, mirando mi cazuela como si pudiera contagiar algo. «Qué considerado», dije, colocando mi plato sobre la mesa de catering junto al banquete profesional preparado con su jardín. «¿Es orgánica?». Apareció Ilaiche junto a su esposa, martini en mano, su polo tan impecable que parecía cortar papel, o solo básica. La pregunta flotó en el aire mientras varios familiares se giraban a escuchar. Sentí ese calor familiar subiéndome por el cuello. «Desde la granja», dijo Peyton en voz baja, acercándose a mí. Sus jeans estaban limpios pero usados, su camisa de algodón sencilla. Al lado de todo el diseñador de Ilaiche, parecía que hubiera salido de otro mundo. «Baja, ajá», dijo Ilaiche, asintiendo con interés exagerado. «¿Lo de la granja, cómo va eso?». «Todavía jugando en la tierra». «Nos va bien», dije, obligándome a mantener la voz firme. «La granja ha sido rentable ya 2 años seguidos». Tamara se rió. El sonido era como campanitas en medio de un huracán. «¿Rentable?». «Ay, cariño, qué adorable». Ilaiche acaba de cerrar un trato que probablemente vale más de lo que tu pequeña granja hace en una década. En realidad, intervino mi papá, acercándose con su bourbon, quería preguntar sobre eso. «¿Este proyecto de la granja? ¿Cuándo piensan hacer algo más serio con su vida?». «Donald», advirtió mi mamá, pero su tono también parecía querer escuchar la respuesta. «Estamos felices», dijo Peyton simplemente. «El trabajo es bueno». «Trabajo honesto». «Trabajo honesto», repitió Ilaiche, girando su martini. «Bueno, es una forma de decirlo, aunque debo decir que verlos a ustedes en eventos familiares es como ver un documental de naturaleza. Aquí vemos a los simples granjeros en su hábitat natural». El grupo alrededor se rió. Vi a Erin desde el otro lado del patio, pero no dijo nada. «Al menos dormimos bien por las noches», dije, y las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. La risa murió. La sonrisa de Ilaiche se tensó. «¿Y eso qué quiere decir?», preguntó. «En nada», dije rápido. «Solo que el trabajo físico cansa». Pero el daño ya estaba hecho. Había cruzado una línea invisible, y todos lo sintieron. «Bueno», dijo mi mamá con una sonrisa forzada, «¿quién quiere ver la nueva casa de la piscina?». El grupo se dispersó, siguiendo a Tamara hacia la última adición a su imperio de propiedades. Empecé a seguirlos, pero Peyton me tomó del brazo. «Voy a revisar la camioneta», dijo. «Asegurarme de que no dejamos las ventanas abajo». Sabía que solo necesitaba aire. Estas reuniones le pesaban más de lo que dejaba ver, viendo cómo su esposa era criticada por su propia familia mientras él estaba ahí, impotente. «Voy contigo», dije, pero él negó con la cabeza. «Quédate. Disfruta a tu familia». La palabra disfruta tenía un peso que ambos entendíamos. Me quedé sola junto a la piscina, viendo cómo el sol se reflejaba en el agua que probablemente costaba más mantener que todo lo que gastábamos en comida. La risa del recorrido por la casa de la piscina flotaba en el aire, y me pregunté cómo sería sentir que perteneces a ese grupo en lugar de siempre estar afuera mirando. «Muy están horribles», dijo Erin, apareciendo a mi lado con 2 copas de vino. Tomé la copa con gratitud.
Esto para ellos es solo un martes. No siempre es así, ¿verdad? Me giré para mirarla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia preguntó por mi vida sin que fuera una broma preparada? Erin se quedó callada un momento. Últimamente las cosas han estado tensas con el trabajo de Ilaiche. Quiero decir, mañana estuvo estresada. ¿Y estresada por qué? Pregunté. Probablemente no debería decir nada, Bethany, dijo Erin, mirando a su alrededor y luego inclinándose hacia mí. Algunas de sus inversiones no han ido bien. Grandes inversiones. Tamara ha estado haciendo comentarios sobre tener que ajustar su estilo de vida. Antes de que pudiera responder, la voz de Tamara cortó el patio como un cuchillo. Bethany, ven a resolver un debate por nosotros. Caminé de regreso al grupo, copa de vino en mano, preparándome mentalmente. Solo estábamos platicando sobre trayectorias profesionales, dijo Tamara, con una sonrisa depredadora. Y yo les estaba contando a todos cómo realmente has encontrado tu vocación. No todos pueden manejar las exigencias intelectuales de, ¿cómo se llama? La agricultura de subsistencia. El grupo rió al instante. Aunque tengo que preguntar, continuó, acercándose más. ¿Nunca te has preguntado lo que podrías haber logrado si realmente te hubieras esforzado? Me refiero a realmente esforzarte, en lugar de conformarte con esta vida tan pintoresca. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Cada inseguridad que había tenido sobre mis decisiones, cada momento de duda, todo envuelto en la crueldad perfectamente arreglada de mi hermana. Abrí la boca para responder, pero Tamara no había terminado. Solo digo que algunos de nosotros soñamos más grande que con jardines de vegetales y ferias del condado. La vida real pasa en Wall Street, no en la burbuja que tú misma te has creado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la gente que había estado riendo ahora se veía incómoda. Coloqué mi copa de vino con mano firme. Tienes razón, dije en voz baja. La vida real sí pasa, y a veces ocurre de maneras que uno nunca espera. 6 meses después de aquella parrillada infernal, empecé a notar que se veía la grieta. Todo comenzó con llamadas perdidas. Mis padres, que solían llamar semanalmente para darme novedades sobre los últimos logros de Tamara, de repente se quedaron en silencio. Cuando lograba hablar con ellos, las conversaciones se sentían forzadas, como si leyeran un guión con la mitad de las páginas faltantes. ¿Cómo está Tamara? Pregunté durante una llamada particularmente incómoda con mi mamá. Ah, ya sabes. Tamara, siempre ocupada, siempre trabajando en algo grande. La pausa que siguió fue tan larga que se podía atravesar un camión. Ilaiche, él está bien. Mira, cariño, tengo que correr. Tu papá me está llamando. Clic. Miré el teléfono, frunciendo el ceño. En 30 años, mi mamá nunca había cortado una conversación así, a menos que alguien estuviera literalmente sangrando. La siguiente bandera roja apareció en la cena de cumpleaños de Erin. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano en el centro. Nada elegante, lo cual debería haber sido mi primera señal. La familia Blair no hacía nada elegante. ¿Dónde está el resto? Pregunté mientras Erin se deslizaba en el asiento frente a mí y Peyton. Mamá y papá tuvieron que atender algo. Tamara y Ilaiche están ocupados con cosas del trabajo. ¿Cosas del trabajo un sábado por la noche? Erin jugaba con su palito de pan, evitando mirarme. Las cosas han estado complicadas últimamente. ¿Qué clase de complicadas? Me incliné hacia ella. Probablemente no debería. Erin, ¿qué está pasando? Miró alrededor del restaurante, como si buscara espías, y bajó la voz. La empresa de Ilaiche está en problemas. Grandes problemas. Algún tipo de inversión que salió mal. Sentí un pequeño cosquilleo en el pecho. No era exactamente satisfacción, pero algo parecido. Empujé ese sentimiento hacia abajo, avergonzada de mí misma. ¿Qué tan mal? Lo suficiente como para que tuvieran que poner a la venta la casa de los Sampton y el barco. Y Tamara ha estado llamando a familiares para pedir préstamos a corto plazo. El cosquilleo se hizo más fuerte.
Tomé un sorbo de agua para ocultar mi expresión. ¿Te han pedido dinero?, preguntó Peyton en voz baja. Y todavía no, pero creo que es solo porque no tengo nada que dar. Erin finalmente me miró a los ojos. No te han llamado, ¿verdad? No, dije. Pero bueno, somos solo gente de campo simple. ¿Qué sabríamos del dinero de verdad? Erin hizo una mueca. ¿Te enteraste de eso? Estuve ahí, ¿recuerdas? Primer asiento en el Tomorrow Show. Últimamente ha estado diferente, estresada, cortante con todos. Supongo que hasta la hija dorada tiene días malos. Después de eso comimos en relativo silencio, pero podía sentir a Peyton mirarme. Me conocía lo suficiente como para reconocer los pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Más tarde esa semana, estábamos cosechando los últimos tomates de verano cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, Bethany, la voz temblaba, más vieja de lo que recordaba. Soy tu mamá. Mamá, ¿estás bien? Suenas. Estoy bien, cariño. Solo cansada. Mira, estaba pensando. ¿Podrías venir a la casa este fin de semana? Hay algo que necesitamos discutir como familia. Esas palabras me recorrieron un escalofrío por la espalda. En el lenguaje Blair, algo que necesitamos discutir como familia nunca traía buenas noticias. ¿Qué clase de algo? Mejor hablamos en persona. ¿Puedes venir el sábado por la tarde, como a las 2? Miré a Peyton, que fingía no escuchar mientras cargaba los tomates en las cajas. Tenía los hombros tensos. Supongo que sí. ¿Debo llevar algo? Solo tú y Peyton, por supuesto. La llamada terminó, dejándome mirando el teléfono. ¿Reunión familiar?, preguntó Peyton sin levantar la vista. Parece que sí, dije, enderezándome y secándome las manos en los jeans. ¿O sobre qué? No quiso decir, pero por lo que nos contó Aaron, iban a pedirnos dinero. No era una pregunta. Los dos sabíamos que era verdad. Esa noche, me acosté mirando el techo mientras la respiración de Peyton se equilibraba a mi lado. Una parte de mí, más grande de lo que quería admitir, estaba casi emocionada. Después de años siendo tratada como la decepción de la familia, finalmente iban a necesitar algo de mí. La ironía era deliciosa. Todos esos comentarios sobre nuestra vida simple y jugar en la tierra, y ahora venían a pedir ayuda a la chica de la granja a la que habían pasado décadas burlándose. Pero otra parte de mí, la que todavía recordaba tener 7 años y querer desesperadamente que Tamara me incluyera en sus juegos, se sentía enferma solo de pensar en el dolor de mi familia. El sábado por la mañana llegó gris y lluvioso, combinando con mi estado de ánimo. Peyton estaba inusualmente callado mientras conducíamos a la casa de mis padres, con las manos firmes en el volante pero la mandíbula tensa. Lo que sea que pidan, dijo mientras entrábamos al camino de entrada familiar. Recuerda que no les debes nada. Lo sé, ¿verdad? Porque tienes un corazón blando, Beth, y ellos saben cómo usar eso en tu contra. Miré la casa donde había crecido, con su césped perfecto y las contraventanas impecables. Se veía más pequeña de lo que recordaba, menos imponente. Estaré bien, me dije. Pero mientras subíamos los escalones de la entrada, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Reunión familiar de emergencia, por favor ven. Te necesitamos. Era de Tamara, la misma hermana que había pasado años diciéndome que nunca lograría nada, y ahora me pedía ayuda. Guardé el teléfono en el bolsillo y toqué el timbre, con el corazón golpeando contra mis costillas. Era hora de ver cómo se veía la vida real cuando tocaba la puerta de la chica de la granja. La sala se sentía como un tribunal cuando entramos. Todos ya estaban allí, acomodados en un semicírculo cuidadoso, como si hubieran planeado esta emboscada durante semanas. Mis padres estaban sentados en el sofá, más viejos de lo que recordaba. Tamara se encaramaba al borde del sillón, su ropa de diseñador arrugada, su compostura perfecta rota en los bordes. Y Laichi estaba junto a la ventana, de espaldas a nosotros, manos metidas profundo en los bolsillos. Solo Erin se veía realmente incómoda, lanzándome una mirada de disculpa desde su lugar en el otomán.
Bethany, Peyton, dijo mi papá, señalando las 2 sillas que claramente habían preparado para nosotros. Gracias por venir. Nos sentamos, y de inmediato sentí que estaba siendo juzgada. Entonces, dije, rompiendo el silencio pesado. ¿De qué se trata esto? Mi mamá giraba su anillo de bodas, un hábito nervioso que recordaba desde la infancia. Queríamos hablar con ustedes sobre la situación familiar. ¿Qué situación? Pregunté. Y la Iche finalmente se dio vuelta, y me sorprendió lo demacrado que se veía. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por algo desesperado y enojado. Basta de actuar, Bethany, exclamó. Sabes exactamente de qué situación hablo, y la Iche, advirtió Tamara, pero su voz carecía de la autoridad habitual. Ah, no, ya no quiero fingir, continuó él. Tu hermana te contó sobre nuestros problemas, ¿verdad? Sobre las inversiones. Miré a Erin, que estudiaba sus manos como si guardaran los secretos del universo. Ella mencionó que ustedes estaban teniendo algunas dificultades. ¿Dificultades? Y la Iche soltó una risa amarga. Esa es una forma de decirlo. Lo que Ilaiche quiere decir, intervino mi papá, es que la familia está enfrentando algunos problemas financieros, problemas serios. ¿Qué tan serios? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Finalmente, habló mi mamá. Podríamos perderlo todo. Esas palabras golpearon la sala como un golpe físico. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo confirmado era distinto. ¿Todo? Preguntó Peyton en voz baja. ¿La casa, los ahorros, las cuentas de retiro? Ilaiche hizo algunas inversiones en nuestro nombre, dijo mi papá, con voz plana. Inversiones que no salieron como esperábamos. Miré a Ilaiche, que me fulminaba con la mirada como si todo esto fuera de alguna manera mi culpa. Lamento escuchar eso, dije con cuidado. Pero no entiendo por qué nos lo están contando. Porque necesitamos su ayuda, dijo Tamara, inclinándose hacia adelante. Por primera vez en mi vida, mi hermana me miraba con algo que podría llamarse desesperación. ¿En nuestra ayuda? Tu terreno, dijo mi papá sin rodeos. La granja. Necesitamos que la vendas. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Perdón? Es el único bien de la familia que no está atrapado en este lío, explicó mi mamá, con voz suplicante. Si vendes la granja, podremos pagar las deudas y empezar de nuevo. Sentí la mano de Peyton encontrar la mía, su agarre firme y cálido. ¿Quieren que vendamos nuestro hogar? Dije despacio. Para arreglar sus errores. No se trata de errores, dijo Ilaiche, elevando la voz. Se trata de la familia, de hacer lo correcto. ¿O lo correcto? Las palabras salieron más filosas de lo que pretendía. ¿Lo correcto es pedirle a tu familia que sacrifiquen todo por lo que han trabajado? ¿Por lo que hemos trabajado nosotros? Tamara se levantó, su compostura finalmente quebrándose por completo. Bethany, estás jugando a la casita en un pedazo de tierra. Esto es la vida real. Consecuencias reales. Consecuencias reales de las decisiones que tomaste. Somos familia. Lloró mi mamá, con lágrimas corriéndole por la cara. La familia ayuda a la familia. ¿Y dónde estaba esta lealtad familiar cuando pasaron años burlándose de todo lo que construimos? Me levanté también, con las manos temblando. ¿Dónde estaba eso cuando trataste a Peyton como si fuera polvo bajo tus zapatos? No es justo, dijo mi papá, pero su voz sonaba débil, sin convicción. No lo es. ¿Quieres hablar de lo justo? Hablemos de cada reunión familiar donde nos hicieron sentir como casos de caridad. Cada comentario sobre nuestra vida simple. Cada vez que actuaban como si los avergonzáramos solo por existir. Bethany, empezó Erin. Pero yo ya estaba en racha. Y ahora, cuando los planes de tu hijo dorado se desmoronan, de repente recuerdas que existimos. De repente somos familia. Y esto no se trata del pasado, dijo Tamara, con voz desesperada. Se trata del presente, de sobrevivir. Tu supervivencia basada en nuestro sacrificio. ¿Qué es solo tierra?
explotó Ilaiche. Tierra, maleza, nada. Podrían comprar otra granja en cualquier lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta él parecía darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Peyton se levantó despacio, con movimientos deliberados y controlados. Y creo, dijo en voz baja, que deberíamos irnos. Espera, rogó mi mamá. Solo piensen en esto, por favor. No les estamos pidiendo que decidan ahora mismo. En realidad, dijo mi papá, con voz dura. Si lo estamos pidiendo. Los acreedores no esperarán mucho más. Necesitamos una respuesta para el lunes. ¿O lunes? Lo miré fijamente. Nos dan 2 días para decidir si destruimos nuestras vidas por ustedes. Está siendo dramática, dijo Tamara, pero su voz temblaba. Es solo una propiedad. Le corté. Aquí hablamos de vidas de personas. El futuro de mi hija. ¿Y nuestro futuro? Tú no tienes hijos, replicó ella. No entiendes lo que está en juego. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La implicación no dicha de que nuestro matrimonio sin hijos hacía que nuestras vidas valieran menos flotaba en el aire entre nosotros. La mandíbula de Peyton se tensó, y vi sus manos cerrarse en puños. Nos vamos, dije, tomando mi bolso. Bethany, por favor, llamó mi mamá mientras nos dirigíamos a la puerta. Solo piénsalo, por favor. Me volví una última vez, mirando a estas personas que compartían mi sangre pero se sentían como extraños. Lo pensaré, dije. Pero ustedes también deberían pensar en algo. Deberían pensar qué tipo de personas le piden a su familia que lo pierda todo para salvarlos de sus propios errores. Mientras caminábamos hacia la camioneta, la voz de mi papá nos siguió afuera. Recuperarás la sensatez cuando te des cuenta de lo que nos debes, Bethany, de todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. La mano de Peyton estaba en la puerta de la camioneta, pero se detuvo, los nudillos blancos contra el metal. ¿Lo que les debemos? Y dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. Después de 30 años siendo tratada como la decepción de la familia, ¿exactamente qué les debemos? Nadie tuvo respuesta. Al menos no una que estuvieran dispuestos a decir en voz alta. El camino de regreso fue en silencio, excepto por el crujir de la grava bajo las llantas. Los nudillos de Peyton seguían blancos sobre el volante, y podía sentir la ira emanando de él en oleadas. Nos detuvimos en nuestro camino de entrada, y miré nuestra modesta casa de campo, el lugar que mi familia quería que sacrificáramos, como si no significara nada. La luz del atardecer hacía que los campos se vieran dorados, en paz. Todo lo que siempre había querido estaba justo ahí. Necesito mostrarte algo, dijo Peyton mientras bajábamos de la camioneta. Peyton, no voy a vender. No me importa lo que ellos digan. Lo sé, respondió él. No se trata de vender. Se dirigió al granero, caminando con paso firme. Hay cosas que debía haberte dicho hace años. Lo seguí, confundida. ¿Qué cosas? En lugar de responder, me llevó a la parte trasera del granero donde tenía su oficina. Había estado ahí un montón de veces, pero esta vez fue directo a un archivador que nunca lo había visto abrir. Siéntate, dijo, sacando una carpeta manila gruesa. Peyton, me estás asustando. No intento asustarte, dijo. Quiero mostrarte quiénes somos en realidad. Abrió la carpeta y esparció papeles sobre su escritorio. ¿Quiénes somos realmente? Me incliné, entrecerrando los ojos ante los documentos, papeles legales, patentes, estados financieros con números que me hacían doler la cabeza. ¿Qué es todo esto? Esto, dijo, señalando un documento de patente, es el sistema de riego que usamos en el Campo Norte, el que armé con piezas de repuesto. Leí el encabezado, patente otorgada a Peyton Stone por sistema de riego de agricultura de precisión avanzada. Lo patentaste hace 3 años. Ahora se está usando en granjas por todo el Medio Oeste. Sacó otro documento. Este es el software de análisis de suelo en el que he estado trabajando, el programa que nos ayuda a saber exactamente cuándo y dónde plantar. Otra patente.
Otro documento con el nombre de Peyton en la parte superior. No entiendo, ¿por qué no me lo dijiste? Porque quería estar seguro. Quería construir algo real antes de empezar a hablar de ello. Se sentó frente a mí, con la cara seria. Beth, nuestro pedazo de tierra no es solo una granja. Es un centro de investigación y desarrollo. Todo lo que cultivamos aquí, cada sistema que probamos, forma parte de algo más grande. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué tan grande? Pregunté. Sacó un estado financiero y me lo deslizó por el escritorio. Los números al final me hicieron parpadear fuerte, casi segura de que los estaba leyendo mal. ¿Es eso? ¿Vale la compañía tanto? Balbuceé. Vale eso. Stone Agricultural Technologies. La empecé hace 5 años, justo después de casarnos. Usé nuestra tierra como campo de pruebas para todo. Lo miré, luego los papeles, sin creerlo. Has estado manejando una empresa de tecnología todo este tiempo. Dije. Una empresa de tecnología muy discreta. La mayoría de nuestros clientes ni saben de dónde salen las innovaciones, solo saben que los sistemas funcionan. ¿Pero por qué lo mantuviste en secreto? ¿Por qué dejar que mi familia piense que solo somos granjeros? Peyton guardó silencio un momento, acomodando los papeles en montones prolijos. Porque quería ver cómo eran en verdad, dijo al fin. Quería ver cómo nos tratarían cuando pensaran que no teníamos nada que ofrecer. Esas palabras me pegaron como un golpe. ¿Sabías todo este tiempo cómo nos veían y simplemente lo dejaste pasar? Y les dejé mostrar sus verdaderos colores, contestó él. Sí, mientras yo sufría en cada reunión familiar, pensando que éramos los parientes pobres. ¿Te imaginas cómo se siente eso, Beth? Sentarte ahí mientras se burlan de todo lo que hemos construido y pensar que quizá tenían razón, quizá yo había desperdiciado mi vida. Peyton buscó mi mano, pero yo me aparté. Me dejaste dudar de mí misma, dije. Me hiciste creer que estábamos batallando, cuando en realidad nunca nos faltó nada. Las cuentas siempre se pagaron. Nunca nos hizo falta nada. Ese no es el punto, replicó. Me levanté y empecé a caminar hacia la ventana. Y el punto es que me hiciste sentir chica. Dejaste que me hicieran sentir chica. Y yo nunca quise eso. La voz se me quebró. Pero tú lo permitiste. El silencio entre nosotros se extendió, pesado por años de verdades no dichas. Hay más, dijo en voz baja. ¿Más qué? Pregunté. La compañía de Ilaiche. Las inversiones que fallaron. Sacó otra carpeta. Las palabras tardaron en acomodarse en mi cabeza. Y él apostó en nuestra contra. Apostó contra Stone Agricultural Technologies. ¿Qué quieres decir? O no lo entendía. Vendió la acción en corto, dijo Peyton. Puso el dinero de sus clientes, incluido el fondo de retiro de tus padres, en la apuesta de que nuestra empresa iba a fracasar. Me hundí en la silla, por fin se formó la imagen completa. Él perdió su dinero apostando a nuestro fracaso, convencido de que cualquier cosa relacionada con granjeros simples no valdría nada. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, mensaje de Erin. Mañana vienen a la granja. Todos. Papá dijo que no aceptarán un no por respuesta. Se lo mostré a Peyton. Él leyó y luego me miró con algo que parecía anticipación. Muy bien, dijo. Déjalos venir. ¿Qué? Pregunté, al borde de la incredulidad. Van a exigir que vendamos todo. Van a enterarse de la verdad. Se levantó, recogiendo los papeles y guardándolos en sus carpetas. Todo, dijo, con una sonrisa afilada y desconocida. ¿Qué planeas? Voy a darles exactamente lo que han estado pidiendo todos estos años. Su sonrisa era fría, diferente a la que le conocía, una lección bien real de quiénes somos y cuánto valemos. ¿Y luego qué? Entonces veremos si de verdad son familia o solo personas que comparten tu ADN. Lo miré a los ojos y por primera vez vi un lado de él que no conocía. El campesino callado seguía ahí,
pero debajo había algo más duro, más calculador. Has estado planeando esto desde hace mucho, ¿no? Me he estado preparando. Hay diferencia. Sí. Me sostuvo la mirada, y por primera vez desde que lo conozco, Peyton se veía peligroso. Supongo que lo sabremos mañana. Llegaron como un frente de tormenta, 3 carros entrando al camino a las 2 en punto, levantando nubes de polvo que se posaron sobre su pintura cara. Los miré desde la ventana de la cocina mientras bajaban, mis padres con cara seria, Tamara apretando una carpeta de piel. Y Laiche ajustándose la corbata como si fuera a una junta en Wall Street en vez de a una casa de campo. Incluso estaba la pequeña Tiffany, la hija de 8 años de Tamara, con un vestido blanco impecable, confundida y fuera de lugar. Función, dijo Peyton en voz baja, acomodándose la camisa sencilla. Había insistido en vestirse como siempre, jeans, botas de trabajo, la misma ropa que le había valido miradas condescendientes por años. El golpe en la puerta fue seco, autoritario, la forma de tocar de mi papá. Abrí y los encontré alineados como una delegación. Mis padres flanqueaban a Tamara y a Ilaiche, y Aarón se quedaba atrás, dudoso, sujetando la mano de Tiffany. Tenemos que hablar, dijo mi papá sin rodeos. Pasa, le dije, haciéndome a un lado. Entraron a la sala y los vi mirar los muebles sencillos, las colchas hechas a mano, las fotos familiares en la repisa, la misma sala donde habían estado montones de veces. Pero ahora la miraban distinto, calculando su valor, midiendo cuánto podrían sacar de nosotros. Oh, por favor, siéntense, dijo Peyton, indicando el sofá y las sillas. Preferimos quedarnos de pie, respondió Ilaiche, con la voz tensa de desesperación contenida. No nos llevará mucho. En realidad, dijo mi papá, sacando una carpeta. Trajimos los papeles para hacerlo más fácil. Los dejó sobre la mesa de centro como si fuera una citación legal, documentos de venta de la propiedad. Ya la tasamos, encontramos un comprador. Todo lo que tienen que hacer es firmar. Miré los papeles y luego a mi familia. ¿Tasaron nuestra tierra sin avisarnos? Dije. Estamos tratando de ser eficientes, dijo mi mamá, con la voz forzada. El tiempo es un factor aquí. ¿De quién es el tiempo? Preguntó Peyton con calma. No jueguen, explotó Ilaiche. Ya saben que está en juego. Sus padres podrían perder la casa. Tamara y yo podríamos perderlo todo. Tiffany podría perder su fondo para la universidad, su futuro. Papá, ¿qué está pasando? Preguntó Tiffany, tirándole de la manga a su padre, con sus ojitos grandes y confundidos. Nada, mi amor, dijo Tamara rápido, con una sonrisa demasiado forzada. Los adultos solo están platicando. ¿O sobre qué? ¿Sobre la familia? Preguntó la niña, con esa curiosidad que no entiende de secretos ni mentiras. Mi mamá no quitaba los ojos de mí mientras hablaba, su voz llena de ese tono que siempre me hacía sentir culpable. Sobre cómo la familia se cuida entre sí. Sentí que ese peso familiar, esa culpa que me había acompañado toda mi vida, empezaba a subir por mi espalda, presionando mis hombros. Pero entonces miré a Peyton. Él estaba ahí, parado, observando la escena con esa expresión que yo no podía descifrar del todo. Era tranquila, firme, y de alguna manera, peligrosa. Tienes razón, dijo de repente, con voz calmada, pero cargada de autoridad. La familia debe cuidarse entre sí. El alivio cruzó el rostro de mi madre como un relámpago. Oh, gracias a Dios. Y dijo, con esa mezcla de satisfacción y orgullo. Sabía que lo entenderías. Peyton dio un paso hacia su escritorio en la esquina de la sala, caminando con seguridad. Por eso, continuó, calmado pero firme, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la familia. Sacó la carpeta gruesa color manila, la misma que había mostrado la noche anterior, y volvió a la sala, colocando la carpeta sobre su regazo mientras se sentaba. ¿Qué es eso? Preguntó Tamara, frunciendo el ceño, mirando la carpeta con desconfianza. Información, dijo Peyton, acomodándose en su silla, con esa calma que hacía que todo el mundo se quedara en silencio. Información sobre quiénes somos realmente,
sobre qué representa en realidad este pedazo de tierra. No tenemos tiempo para juegos, interrumpió mi papá, con impaciencia. Necesitamos una decisión ahora. Tendrán una, dijo Peyton con tranquilidad, levantando la mirada. Pero primero, déjenme preguntarles algo, Ilaiche. En tu opinión profesional, ¿qué dirías que vale esta granja? Ilaiche miró alrededor con desdén, encogiéndose de hombros. Tal vez 200,000. 300,000 si tienen suerte. Tierra decente, pero no es exactamente un terreno de lujo. Interesante evaluación, dijo Peyton, sacando un documento de la carpeta y colocándolo sobre la mesa. ¿Y si les dijera que este pedazo de tierra es en realidad la sede de investigación y desarrollo de una compañía que vale $50 millones? El cuarto se quedó en silencio absoluto. Nadie respiraba por un momento. ¿Qué? Murmuró Tamara, sin poder creerlo. Stone Agricultural Technologies, continuó Peyton, con esa calma que ahora se sentía intimidante. Tal vez hayan oído hablar de ella. Tu esposo seguro que sí. El rostro de Ilaiche palideció, y por un instante parecía que iba a caerse de espaldas. Eso es imposible, dijo, con la voz temblando. ¿Es imposible? Replicó Peyton, sacando otro documento y colocándolo junto al anterior. Número de patente 10.847.392. Sistema avanzado de riego de precisión agrícola. Inventor, Peyton Stone. Patentado hace 3 años. Actualmente licenciado para granjas en 2 estados. Luego colocó otro documento a un lado, número de patente 11.203.047. Software predictivo de análisis de suelo, también mío, licenciado a empresas agrícolas en todo el país. ¿Sigo? Preguntó Peyton, levantando la mirada y sonriendo apenas. Porque tengo unas 30 patentes más aquí, todas desarrolladas en este pedazo de tierra que ustedes consideran inútil. Mi madre miraba los papeles como si fueran escritos en otro idioma, parpadeando sin poder procesarlo. No entiendo, susurró, incapaz de pronunciar palabra. Es simple, dijo Peyton, calmado, pero con firmeza. Mientras ustedes estaban ocupados mirándonos desde arriba, menospreciando nuestra vida simple, nosotros estábamos construyendo algo. Algo grande, algo significativo. Se hizo un silencio pesado en la sala. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Podía sentir cómo la arrogancia y la seguridad que mi familia siempre había tenido se desmoronaban, poco a poco, mientras la verdad se desplegaba delante de ellos, justo sobre la mesa, en tinta y papel. Pero tú solo eres un granjero, dijo mi padre, con ese tono condescendiente que siempre había usado, como si ser agricultor fuera poco. Soy un granjero, le respondí, sintiendo la calma que da la verdad, que además tiene un doctorado en Ingeniería Agrícola del MIT. También soy CEO de una empresa que está revolucionando la forma en que se produce la comida en este país. Tamara se dejó caer en la silla más cercana, sus manos temblando un poco. Esto no puede ser real, murmuró, incapaz de mirarnos a los ojos. Sí que es real, dijo Peyton, sacando un estado financiero de su carpeta y colocándolo sobre la mesa de centro. ¿Quieren ver nuestros ingresos trimestrales? Los números en la hoja hicieron que Ilaiche retrocediera unos pasos, como si la cifra lo golpeara físicamente. Sus manos temblaban ligeramente, y su mandíbula se tensaba. Pero espera, continuó Peyton, con la voz endureciéndose, tomando un tono implacable. Hay más. Dijo Ilaiche, titubeando. Tú, mencionaste que conocías Stone Agricultural Technologies. Yo, tal vez he oído el nombre, balbuceó, tratando de sonar casual. No solo lo oíste, replicó Peyton, con voz firme, casi afilada como un cuchillo. Apostaste en contra de nuestra empresa. Convenciste a tus clientes, incluidos los padres de Bethany, de apostar contra nuestra acción. El silencio se hizo absoluto, pesado, como si la casa entera contuviera la respiración. Cada palabra caía con fuerza sobre ellos. Perdiste el dinero de su retiro apostando a que fracasáramos, continuó Peyton, y su tono dejaba claro que no había espacio para excusas.
Estabas tan convencido de que todo lo relacionado con simples granjeros no valía nada, que arriesgaste todo apostando por nuestra destrucción. La boca de Ilaiche se abrió y cerró como un pez fuera del agua, sin poder emitir palabra, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La hermosa ironía, dijo Peyton mientras se levantaba, caminando alrededor de la sala, controlando el espacio, es que no solo perdiste su dinero, lo perdiste con nosotros. Cada dólar que apostaste en contra de Stone Agricultural Technologies terminó directo en nuestros bolsillos cuando el precio de nuestra acción se duplicó. Y Dios mío, susurró Aaron, incapaz de disimular su asombro. Así que cuando nos piden vender nuestra tierra para salvarlos de sus errores, continuó Peyton, volviendo a sentarse, los ojos fijos en ellos, lo que están pidiendo es que sacrifiquemos nuestra propia vida, nuestro trabajo, para reparar el daño que ustedes mismos causaron al apostar contra nuestro trabajo. En ese momento, la puerta principal se abrió y un hombre con un traje caro entró como si fuera dueño de la casa. Perdón por la demora, dijo, dejando su maletín sobre la mesa. El tráfico estaba terrible. Todos, dijo Peyton, con la calma absoluta que ponía a todos tensos, quiero que conozcan a Leonard Wise, nuestro abogado. Leonard sonrió a la sala llena de rostros atónitos. Creo que tienen algunas preguntas para mi cliente, dijo, abriendo su maletín con la precisión de un cirujano y colocando cuidadosamente documentos sobre la mesa como si estuviera preparando una operación delicada. Los papeles de venta que mi padre había traído de repente parecían ridículos comparados con los documentos legales oficiales extendidos sobre la mesa. Comencemos por lo básico, dijo Leonard, ajustándose los lentes. La propiedad en cuestión es propiedad absoluta de Stone Agricultural Technologies, una corporación totalmente propiedad de Peyton y Bethany Stone. Sin préstamos, sin hipotecas, sin gravámenes de ningún tipo. Eso es imposible, dijo mi padre, frunciendo el ceño. Nosotros ayudamos con el pago inicial, que se repagó por completo con intereses 18 meses después de la compra. Leonard interrumpió con calma, deslizando un documento sobre la mesa. Tengo los cheques cancelados justo aquí. Mi padre lo miró como si el papel pudiera morderlo. Sus ojos parpadearon varias veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo, mientras Peyton se sentaba derecho, con esa calma que ahora se sentía como amenaza contenida. El silencio llenó la sala. Cada miembro de la familia parecía atrapado en una mezcla de incredulidad, miedo y humillación. Tamara no podía ni tocar los papeles, su mano temblaba sobre la silla. Ilaiche respiraba entrecortadamente, como si le faltara aire, mientras mi mamá se mordía el labio inferior, incapaz de decir algo. Yo me recosté un poco, cruzando los brazos, observando cómo la autoridad y la seguridad que mi familia había ejercido durante décadas se derrumbaban ante la evidencia clara de lo que habíamos construido. La tensión en la sala era tan intensa que podías cortarla con un cuchillo. Además, continuó Leonard, con voz firme, casi ceremonial, cualquier intento de forzar la venta de esta propiedad por vías legales sería sumamente desaconsejable. La tierra está protegida bajo varios estatutos de preservación agrícola y la investigación que aquí se realiza cuenta con protecciones de subvenciones federales. Subvenciones federales, susurró mi madre, como si la palabra misma pudiera quemarla. Vos sí, dijo Peyton, calmado, mirando a cada uno de ellos con la serenidad de quien sabe que tiene el control absoluto. El Departamento de Agricultura ha estado muy interesado en nuestro trabajo. Actualmente estamos desarrollando sistemas de cultivo resistentes a la sequía que podrían revolucionar la agricultura en regiones afectadas por el cambio climático. Ilaiche finalmente encontró su voz, temblorosa pero intentando imponerse. Todo esto es muy impresionante, pero no cambia el hecho de que somos familia, que necesitamos ayuda. Familia, repetí, poniéndome de pie lentamente, dejando que la palabra llenara la habitación como un golpe pesado. La palabra sabía amarga en mi boca después de años de escucharla usada como excusa para justificar desprecio y favoritismos. Hablemos de familia, ¿verdad? Y dije, caminando hacia la repisa de la chimenea y tomando un cuadro enmarcado de mi graduación universitaria. ¿Recuerdan este día? Pregunté, la voz firme pero cargada de emoción contenida. Me gradué summa cum laude con un título en Ciencias Ambientales. ¿Saben lo que me dijiste, papá? El rostro de mi padre permanecía duro, inexpresivo. Y dijiste,
Qué lástima que no sea un título de verdad, como negocios o derecho. Dijiste que había perdido 4 años estudiando tierra y plantas. Dejé la foto y tomé otra, nuestro día de boda. Y este día, cuando me casé con el amor de mi vida, continué, girando lentamente para mirar a todos los presentes. Pasaste toda la recepción disculpándote con la gente por mi pobre elección. Le dijiste a la tía Margaret que esperabas que me diera cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Bethany, empezó mi madre, intentando intervenir. Y no he terminado, dije, firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Cada reunión familiar durante 5 años, cada festividad, cada cumpleaños, cada celebración, te aseguraste de que yo supiera exactamente dónde estaba parada. La decepción, el fracaso, la que se conformaba con menos. Tamara estaba llorando ahora, el rímel cayendo por sus mejillas. Y no lo quisimos, balbuceó, intentando justificarse. Y si lo quisiste, dije, volviéndome hacia ella directamente, con cada palabra cargada de años de dolor contenido. Dijiste que nuestra vida era una broma. Dijiste que la vida real ocurría en Wall Street, no en nuestra pequeña burbuja. Te burlaste de todo lo que construimos, de todo lo que nos importaba. Pero no lo sabíamos, sollozó. No sabíamos de la empresa, del dinero. Y ese es exactamente el punto, exploté, dejando que la verdad saliera de golpe. No lo sabían, y tampoco les importó saberlo. Vieron solo lo que querían ver. 2 personas a quienes podían mirar desde arriba para sentirse mejor consigo mismos. Leonard aclaró su garganta, interrumpiendo la tensión que llenaba la sala. Si me permiten, dijo con voz firme, pero respetuosa, hay otro asunto que debemos abordar, las pérdidas financieras que su familia ha sufrido. Sacó otro documento, colocándolo cuidadosamente sobre la mesa, como si estuviera revelando evidencia irrefutable ante un tribunal. Stone Agricultural Technologies ha estado rastreando las posiciones cortas tomadas contra nuestras acciones, explicó Leonard. Estamos obligados a reportar operaciones significativas a la SEC. Y Laiche se puso aún más pálido, si eso era posible. Las operaciones fueron hechas a través de Pinnacle Investment Group, donde el señor Laiche Olsen sirve como socio senior. La exposición total fue aproximadamente de $2.3 millones, representando las cuentas de retiro de 17 clientes. 17 familias, dijo Peyton en voz baja, con esa calma que helaba la sangre. 17 familias que confiaron en ti sus ahorros de toda la vida, y apostaste todo a que nosotros fracasaríamos. Y era un hecho seguro, dijo Laiche, desesperado. Las startups de tecnología agrícola fracasan el 90% de las veces. ¿Seguro?, replicó Peyton, con la voz fría como acero. Tú no solo apostaste en contra de nosotros, apostaste contra la esperanza, contra la vida de personas que confiaban en ti. Cada dólar de esos 2.3 millones estaba en tus manos, y lo arriesgaste todo, convencido de que éramos simples granjeros sin valor. El silencio era absoluto. La sala parecía encogerse bajo el peso de la verdad. Tamara sollozaba, intentando cubrirse la cara, mi madre se apoyaba temblorosa en el respaldo del sillón, y Laiche no podía mirarnos. Cada palabra había destruido la narrativa que se habían contado a sí mismos durante años. Yo me crucé de brazos, observando cómo la mentira y el desprecio de tantos años se desmoronaban en segundos, mientras Peyton permanecía sereno, como el faro que finalmente iluminaba toda la verdad que ellos habían ignorado. Las probabilidades, dijo Leonard, interrumpiendo con voz firme, las probabilidades eran que ustedes hicieran su tarea antes de arriesgar el dinero de otras personas. ¿Visitaron la empresa? ¿Investigaron las patentes? ¿Revisaron el historial del equipo de liderazgo? Silencio absoluto. No lo hicieron, ¿verdad?, continuó, clavando la mirada en ellos uno por uno. Vieron la agricultura y asumieron que no valía nada, tal como asumieron que nosotros no valíamos nada. ¿Podemos demandarlos?, interrumpió mi padre de repente, con voz temblorosa de enojo. Por las pérdidas, por daños. Leonard sonrió, y no era un gesto agradable, había una fría determinación en su expresión. Por favor, dijo.
Me encantaría explicarle a un jurado cómo su yerno perdió todo su dinero de retiro apostando en contra de la compañía de su hija. La impresión que eso daría sería fascinante, y créanme, nadie podría mirar hacia otro lado. ¿Qué quieren?, preguntó Tamara, con la voz rota y temblorosa. ¿Qué quieren de nosotros? Miré alrededor de la sala, a todas estas personas que compartían mi sangre pero que nunca habían sido realmente mi familia. Mis padres, que habían pasado 30 años haciéndome sentir pequeña y sin valor. Mi hermana, que había convertido la crueldad en un arte. Y la Iche, que había apostado el futuro de todos por su arrogancia. Y la pequeña Tiffany, sentada en la esquina, observando cómo su mundo se desmoronaba. Quiero que se vayan, dije, con voz firme, clara y fría. Quiero que salgan por esa puerta y que nunca regresen. Bethany, por favor, rogó mi madre, su voz temblando. Lo sentimos. Lo sentimos mucho. Cometimos errores, pero somos familia. No, dije, y la palabra fue como un golpe de aire fresco, liberador. La familia no trata así a los suyos. La familia no pasa años destruyendo a los que ama. La familia no vuelve solo cuando necesita algo. ¿Y nosotros?, preguntó Tamara, la desesperación haciendo que su voz subiera un tono. ¿Y Tiffany? ¿Y su futuro? Miré a mi sobrina, esa niña inocente atrapada en los escombros de los errores de adultos. El futuro de Tiffany nunca fue mi responsabilidad. Fue tu responsabilidad, y lo arriesgaste todo. ¿De verdad van a dejarnos perderlo todo?, preguntó mi padre, con incredulidad y enojo en la voz. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo lo que has hecho por mí. Reí, y el sonido salió áspero incluso para mis propios oídos. ¿Qué exactamente han hecho por mí, papá?, pregunté. Además de pasar 30 años haciéndome sentir que no era suficiente. No tuvo respuesta. La reunión ha terminado, dijo Peyton, poniéndose de pie con una calma que cortaba la tensión como un cuchillo. Leonard, ¿puedes acompañar a nuestros invitados hasta la puerta? Espera, dijo Tamara, su voz al borde del grito, cargada de desesperación. Te vas a arrepentir, Bethany. Te vas a arrepentir de darle la espalda a tu familia. Cuando seas vieja y estés sola, recordarás este día y desearás haber tomado otra decisión. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida no sentí miedo de mi hermana. Tienes razón, dije, firme. Recordaré este día. Lo recordaré como el día en que finalmente dejé de permitir que tú definieras mi valor. Salieron como dolientes abandonando un funeral, llevándose sus demandas, su arrogancia y su sentido de derecho con ellos. A través de la ventana, los vi alejarse, dejando tras de sí nubes de polvo y un silencio absoluto. Por primera vez en 30 años, estaba libre. El silencio después de que se fueron se sentía distinto a cualquier otro que hubiera experimentado. No estaba vacío, estaba lleno, como si el aire mismo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Leonard recogió su maletín con la misma precisión meticulosa con la que lo había desplegado. Bueno, dijo, cerrando los broches con un clic seco. Esto salió tal como esperaba. ¿Ya habías hecho esto antes?, pregunté. No exactamente así, respondió, enderezando su corbata, pero he visto suficientes dinámicas familiares para saber cómo se desarrollan estas cosas. Se recostó ligeramente, con los brazos cruzados. Las personas te muestran quiénes son cuando están desesperadas. Cuando piensan que todo lo tienen perdido, cuando creen que pueden manipular a los demás, ahí es cuando su verdadera naturaleza sale a la luz. Y créeme, Bethany, esto no es algo que uno olvide fácilmente. Nos quedamos en la sala, el silencio pesado pero liberador, mirando las nubes de polvo que se alejaban por el camino de entrada, mientras la realidad finalmente nos pertenecía a nosotros. La granja, nuestro hogar, nuestra vida, intacta. Nuestra paz. Nuestra libertad. Tu familia te mostró quiénes eran, y ahora sigues adelante sin ellos. Después de que Leonard se fue, Peyton y yo nos sentamos en el porche delantero, viendo cómo el sol se escondía detrás de nuestros campos, los mismos campos que mi familia había llamado tierra sin valor apenas unas horas antes.
El cielo se teñía de tonos naranjas y rosas, y el viento traía un olor a tierra mojada que me hizo cerrar los ojos un momento y respirar profundo, como si quisiera absorber cada instante de libertad que nos pertenecía ahora. ¿Crees que fui demasiado dura?, pregunté, rompiendo el silencio, aunque mi voz sonaba extraña, un poco temblorosa. Peyton estuvo callado largo rato, sus dedos dibujando patrones sobre la baranda de madera, despacio, con cuidado, como si cada movimiento estuviera pensado. ¿Recuerdas lo que dijo Tamara en nuestra boda?, preguntó finalmente, sin mirarme todavía. Lo de que jugábamos en el lodo, que éramos simples, que nunca seríamos nada. Es difícil de olvidar, susurré, recordando cada palabra, cada mirada de desprecio. Sabía en ese momento que algún día, tarde o temprano, algo así sucedería. Quizá no exactamente igual, pero algo parecido. Se giró para mirarme, serio, y yo pude ver en sus ojos una mezcla de cansancio, fuerza y orgullo. Nunca nos vieron, Beth. Nunca nos vieron realmente. Solo vieron lo que querían ver, personas a quienes podían sentirse superiores. Pero, siguen siendo mi familia, dije, casi en un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera romper algo dentro de mí. ¿Lo son?, preguntó Peyton, y la pregunta flotó entre nosotros como la niebla de la mañana, densa y silenciosa, esperando respuesta. Antes de que pudiera decir algo, mi teléfono sonó. El nombre de Erin apareció en la pantalla. O probablemente debería contestar, dijo Peyton, con la voz tranquila. Ella es diferente del resto. Contesté al tercer timbre. Bola, Beth, la voz de Erin estaba quebrada, llena de lágrimas que no podía ocultar. Lo siento tanto. Lo siento muchísimo. No, déjame decir esto, interrumpí, aunque mi voz también temblaba. Sabía. Sabía cómo te trataban, y nunca me defendí. Me decía a mí misma que debía mantenerme neutral. Pero no existe la neutralidad cuando alguien que amas está sufriendo. Cerré los ojos, sintiendo que las lágrimas caían, silenciosas, inesperadas, como si todo el peso de los años reprimidos estuviera saliendo de golpe. Estabas atrapada en medio, continuó Erin. Yo fui una cobarde. ¿Y ahora? Dios, Beth, lo que están diciendo de ti. Papá les está diciendo a todos que abandonaste a la familia. Mamá actúa como si hubieras destruido sus vidas personalmente. ¿Y mañana, y mañana? ¿Mañana? Susurré, temiendo escuchar lo que venía. Y ella está amargada, dijo Erin, con la voz rota. Muy amargada. Sigue diciendo que planeaste todo esto, que tú y Peyton los engañaron de alguna manera. No engañamos a nadie, dije con firmeza. Solo dejamos de fingir que éramos menos de lo que somos. Lo sé, dijo Erin, su voz quebrándose otra vez. Te conozco. Aunque no te defendí como debía. ¿Puedes perdonarme alguna vez?, preguntó con un hilo de voz. Miré nuestra tierra, nuestra vida, todo lo que Peyton y yo habíamos construido juntos, a pesar de todo. Miré los campos, los árboles, los senderos que habíamos marcado con nuestras propias manos. Estás llamando ahora, dije suavemente. Eso ya cuenta para algo. Quiero verte, dijo Erin. No para pedir nada. Solo, extraño a mi hermana de verdad, no a la versión que ellos trataron de hacer de ti. Ven a cenar el domingo, dije finalmente. Trae a quien quieras, pero deja todo el drama en casa. Solo nosotras, lo prometo. Después de colgar, Peyton alcanzó mi mano y la apretó, con su fuerza cálida y constante. Uno menos, dijo, con una media sonrisa. ¿Crees que alguno de los demás cambiará de opinión?, pregunté. ¿Importa?, respondió, y me detuve a pensarlo. Hace apenas una semana, la idea de perder a mi familia me habría aterrorizado. Ahora, sentada aquí con mi esposo, en nuestra tierra, totalmente nuestra, rodeada de todo el éxito que habíamos construido juntos, se sentía más como desprenderse de una piel vieja que como miedo. No, dije finalmente, sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. No importa. Al día siguiente, estaba en el jardín,
revisando los tomates y los pimientos que habían crecido fuertes bajo nuestro cuidado, cuando escuché un auto en el camino de entrada. Mi corazón se aceleró un poco, pero no por miedo. Era la sensación de que la vida seguía, que nuestro mundo seguía intacto, y que lo que habíamos construido, lo que realmente importaba, estaba seguro y protegido. Mi corazón dio un brinco, casi como si se me fuera a salir del pecho. Por un instante pensé que mis papás habían regresado para intentar otra vez convencerme, para insistir con sus ruegos, sus lágrimas y sus reclamos. Sentí un nudo en la garganta, esa mezcla de miedo y enojo que me provocaban siempre sus visitas. Pero cuando levanté la vista, no vi ni a mi mamá ni a mi papá. Lo que vi fue a una mujer desconocida bajándose de un sedán pequeño color gris. Tendría unos 40 años, más o menos. Vestía unos jeans sencillos y una blusa blanca sin adornos. Su cabello estaba recogido en una coleta y en sus manos traía una carpeta manila que parecía muy importante. Se veía segura de sí misma, tranquila, como alguien que sabe que trae buenas noticias. Señora Stone, me llamó en voz clara mientras caminaba hacia mí. Soy Sara Martínez, del Departamento de Agricultura. Esperaba poder hablar con usted y con su esposo sobre su investigación de resistencia a la sequía. En ese momento Peyton salió del granero, limpiándose las manos con una toalla. Tenía la frente un poco sudada y su camisa manchada de tierra, pero se veía orgulloso, firme, como siempre cuando se trataba de su trabajo. Sara, dijo con una sonrisa, hiciste buen tiempo. Ella le extendió la mano para saludarlo, y con entusiasmo agregó. Los resultados preliminares que nos mandaste fueron increíbles. Queremos acelerar la aprobación del apoyo para las pruebas ampliadas. ¿Va aprobación del apoyo? Pregunté yo, confundida, mientras mis dedos jugaban nerviosos con la tela de mi blusa. 2.7 millones de dólares por 3 años, dijo Sara, sonriendo con una calma que contagiaba. El trabajo de su esposo puede cambiar la manera en que enfrentamos la agricultura en regiones afectadas por la sequía. Estamos hablando de alimentar a millones de personas. Me quedé mirando a Peyton, con los ojos muy abiertos. No me habías dicho nada, murmuré. Quería estar seguro antes de darte ilusiones, respondió, bajando un poco la mirada pero con una sonrisa que no podía esconder. Pero sí, nos vamos a poner muy ocupados. Mientras Sara y Peyton hablaban de protocolos, fechas, pruebas de campo y plazos, yo me quedé en silencio, pensando en la visita de mi familia. Pensando en cómo llegaron exigiendo que sacrificáramos todo para salvarlos de sus propios errores, sin darse cuenta de que nos pedían destruir algo que podía ayudar a alimentar al mundo. Era irónico, casi cruel, pero perfecto. Ellos pasaron años llamándonos pequeños, insignificantes, sin valor. Y mientras tanto, nosotros, en silencio, estábamos trabajando en algo mucho más importante que todos sus símbolos de estatus y sus carteras de inversión. Esa tarde, al caer el sol, Peyton y yo caminamos por nuestros campos. El cielo se pintaba de naranjas, rosas y dorados, y el viento soplaba suave, moviendo las hojas como un mar verde interminable. Era el mismo paseo que habíamos hecho cientos de veces, pero esa tarde todo se sentía diferente, más profundo, como si cada paso dejara huellas en mi corazón. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Peyton de pronto, mirándome de reojo. Me quedé callada, pensando. Pensé en las lágrimas de mi madre, en la desesperación de Tamara, en la pequeña Tiffany atrapada en medio de los fracasos de los adultos. Pensé en los años de humillación, en esa sensación constante de no ser suficiente, en la forma en que me hicieron dudar de todo lo que había elegido. No, dije al fin, y lo sentí de verdad. Ningún arrepentimiento. ¿Ni siquiera por tu familia? Preguntó con suavidad. Sacudí la cabeza. Ellos tomaron su decisión mucho antes de hoy. Eligieron vernos como menos de lo que éramos. Eligieron apostar en contra de nosotros, literal y figuradamente. Me detuve y me giré para verlo de frente. Lo miré a los ojos, a esos ojos que siempre me habían dado calma. Yo los elijo a ustedes. Elijo esta vida, este trabajo, este futuro que estamos construyendo. Peyton sonrió, esa sonrisa tierna que me hizo enamorarme de él desde el principio. Y qué bueno, dijo, porque tengo planes para nosotros.
planes grandes. Más grandes que una empresa de $50 millones. Mucho más grandes. Señaló el campo que se extendía frente a nosotros, verde y vibrante bajo la luz del atardecer. Vamos a cambiar el mundo, Beth, una semilla a la vez. Mientras caminábamos de regreso a la casa, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Esa parte que siempre buscaba la aprobación de mi familia, que cargaba con su desilusión como una piedra en la espalda, ya no estaba. Se había ido. En su lugar había algo más fuerte, más limpio. Yo estaba exactamente donde debía estar, con la persona correcta, haciendo el trabajo que estaba destinada a hacer. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. El cielo terminaba de oscurecerse y las primeras estrellas empezaban a brillar sobre nosotros. La tierra olía a esperanza, a futuro, a algo nuevo. Caminé junto a Peyton con el corazón ligero, sabiendo que, aunque mi pasado estuviera lleno de heridas, mi presente y mi futuro estaban en mis propias manos. El día siguiente amaneció con un cielo claro, azul profundo, como si el mundo supiera que algo había cambiado. Yo estaba en el jardín, revisando cómo habían crecido las nuevas semillas, cuando escuché el sonido de un auto deteniéndose en la entrada. Mi corazón se aceleró, un reflejo del pasado, de años de ansiedad cada vez que alguien de mi familia aparecía inesperadamente. Pero cuando levanté la vista, no vi a mis padres ni a Tamara ni a Ilaiche. Vi caras nuevas, curiosas y emocionadas. Era un grupo de científicos, investigadores y agricultores que habían escuchado sobre nuestro proyecto gracias a la aprobación del Departamento de Agricultura. Traían carpetas, cámaras, instrumentos de medición, y se veían ansiosos por ver el trabajo que habíamos hecho en nuestra tierra, nuestro pequeño pedazo de cielo convertido en algo enorme. Peyton apareció a mi lado, y juntos nos quedamos observando cómo bajaban del auto, con pasos decididos y sonrisas llenas de admiración. Y Beth, este es el momento, susurró Peyton. Todo lo que hemos hecho, todo el esfuerzo, finalmente será reconocido por lo que vale. Y era cierto. Cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada sacrificio que habíamos hecho para construir nuestra empresa, nuestra vida, nuestra visión, estaba dando frutos. Los ojos de los visitantes brillaban mientras caminaban por los campos, tocaban la tierra, examinaban nuestras plantas resistentes a la sequía, tomaban notas y hacían preguntas. «Que esto es increíble», dijo uno de ellos. Nunca había visto algo así. Su sistema de riego y el análisis del suelo son revolucionarios, agregó otro. Esto puede cambiar la agricultura en todo el país. Mientras los escuchaba, un sentimiento profundo me llenó, orgullo, alivio, libertad. La libertad de no estar atada a las expectativas de una familia que nunca creyó en mí, la libertad de ser yo misma, la que había trabajado duro, la que había construido algo real. Peyton me tomó de la mano y nos acercamos al borde del campo. «¿O ves, Beth?», y dijo, con esa sonrisa tranquila que siempre me daba paz. «No necesitamos la aprobación de nadie más. Lo que importa es lo que hemos construido juntos». Miré nuestras tierras, los surcos perfectamente alineados, las plantas verdes y fuertes, el sol reflejándose en la tierra húmeda. Todo era nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestra vida. Por primera vez en años, me sentí completa, segura y dueña de mi propio destino. Entonces sonó mi teléfono. Vi el nombre de Erin en la pantalla y supe que algo estaba cambiando también en nuestra familia. La conversación fue larga, llena de lágrimas, disculpas y promesas sinceras. Erin reconoció sus errores, su silencio, su neutralidad que nunca debió existir. Y yo la perdoné, no solo por ella, sino por mí misma, por liberarme de ese peso que había cargado durante tantos años. Al final de la tarde, cuando los visitantes se fueron, dejando cartas de apoyo, planes de colaboración y una promesa de expansión de nuestros proyectos, Peyton y yo nos sentamos nuevamente en el porche. El cielo estaba pintado de púrpuras y dorados, el viento traía el aroma de la tierra húmeda, de la vida que había sido cultivada con nuestras manos. ¿Sabes lo que significa todo esto?, y dijo Peyton, mirando el horizonte. Que no hay límites para lo que podemos hacer juntos. Que nuestro trabajo puede cambiar vidas, alimentar al mundo, y al mismo tiempo darnos libertad, felicidad y paz.
asentí, con lágrimas en los ojos, sintiendo como cada duda, cada humillación, cada lágrima del pasado se convertía en fuerza. Sí, dije. Hemos ganado algo más grande que dinero, más grande que reconocimiento. Hemos ganado nuestra propia historia, y nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatárnosla jamás. Nos quedamos allí, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los campos, sabiendo que el futuro era nuestro. Que cada semilla que plantáramos sería una prueba de nuestra fortaleza, de nuestra inteligencia, de nuestra pasión. Que cada desafío sería solo una oportunidad para demostrar que éramos capaces de todo. Y por primera vez, después de tantos años de dudas, de reproches y de luchas, me sentí completamente libre. Libre de las expectativas, libre de los juicios, libre de la historia que otros quisieron escribir para mí. Y con Peyton a mi lado, con nuestra tierra, nuestra vida y nuestra empresa floreciendo, supe con certeza que lo que habíamos construido era mucho más que una vida perfecta, era nuestra vida, y eso, al final, era más que suficiente. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, respiré profundo, y por primera vez en mi vida, todo estaba en su lugar. Cada lágrima, cada sacrificio, cada derrota y cada triunfo me habían traído hasta este momento. Y este momento, supe, sería eterno. Éramos libres, éramos fuertes, éramos imbatibles. Y el mundo, poco a poco, descubriría lo que siempre supimos, que incluso la gente que otros subestiman puede cambiar el mundo, una semilla a la vez.